bueno, te vuelve a decir cómo se calcula el producto escalar, también llamado producto interno, también admite ese nombre, que fue con lo que cerramos la clase de la semana pasada. Y acá tenés la fórmula teórica, la que yo llamé la fórmula teórica. Esta es la fórmula que más sirve porque alude al ángulo que se forma entre los vectores. Nosotros por lo general usamos esta que se llama la fórmula de uso en R2, en R3, bueno, en R4, R5, R20, R1000, sigue todo igual, ¿sí? Esta fórmula también sigue toda igual, independiente de las dimensiones del espacio donde viven A y B, ¿sí? Son dos vectores, esos dos vectores yo los puedo ubicar en un plano. Dos vectores en el espacio que estén siempre se pueden ubicar en un plano, no importa, ¿sí? No importa si estás en R3, R4, R20, R1000, R1000 millones, si vos agarras dos vectores en principio distintos, linealmente independientes, ¿sí? Esos dos vectores los podés ubicar en un plano. Si hay un plano que contiene a dos vectores, un único plano que contiene a dos vectores linealmente independientes, que se suele decir que ese plano está generado por esos dos vectores linealmente independientes. ¿Sí? ¿Esto les suena? Es chino básico. En la materia lo tienen que haber visto. ¿Les suena hasta acá? Me suena de Mate 2 a mí. Bueno, al menos te suena de algún lado. Eso es buenísimo. ¿Sí? Al resto, ¿qué me pueden decir? Sí, sí, a mí también, profe, de Mate 2 me suena. Bien, bien. Entonces, dados dos vectores cualesquiera, linealmente independientes, ¿a qué me refiero con eso? A que uno no sea múltiplo del otro, a que no sean paralelos. Entonces, va a haber siempre un plano que los contiene. ¿Sí? Un plano pi, por lo general se les pone pi. Entonces, la forma paramétrica de los puntos en ese plano, esto a ver si les suena, son todos los x de la forma alfa escalar por A más beta, otro escalar, por B. Entonces, cualquier punto en este plano va a tener alguna combinación de valores alfa y beta con los cuales lo vas a poder escribir. ¿Se entiende? Es como si tuvieras un plano R2 metido en un espacio más grande. El pizarrón, la pantalla de tu computadora, es un plano, ¿sí? Es como si tuvieras un cacho de R2, pero nosotros vivimos en R3. Bueno, imagínate que lo mismo va a pasar en R4, R5, R20, R1000, R800.000, R1000 millones a las 1000 millones a las 1000 millones. Bueno, no importa la cantidad de dimensiones exorbitantes que tenga el espacio vectorial, siempre vas a poder armarte, dados dos vectores linealmente independientes allí dentro, un plano que los contenga. Y la forma paramétrica de ese plano es esta. ¿Se ve? ¿Se Sí, sí. entiende? ¿Se acuerdan Mi de parte, eso? sí. Encima, como estos vectores tienen origen en el cero, este plano es también un subespacio vectorial. ¿Eso también se entiende o me metí en camisa de 11 varas? Yo lo entendí. Ok, perfecto. Ahora, bueno, puede ser que no te interese que el plano pase por el cero, entonces vos podrías armarte una ecuación paramétrica de un plano generado por A y por B que pase por el, qué sé yo, 1, 3 menos 1. ¿Sí?
Entonces vos ahí pones un punto de paso. Pones un punto de paso. Ya el plano pasa por otro lado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esta expresión. ¿Sí? ¿Le suena esto, no? Bueno, a lo que iba. Borremos un cacho. Esto es la expresión teórica del producto escalar o producto interno. La expresión teórica. Esta es la expresión, como digo yo siempre, más rica en consecuencias, en propiedades, porque se mete con el tema de ángulo entre vectores. ¿Sí? Bueno, nosotros no vamos a usar esa fórmula porque si bien es una fórmula que está buenísima, es bastante engorrosa de utilizar, como que necesitas demasiada información. Entonces, uno termina utilizando estas que son las fórmulas de uso y dan lo mismo que esta, ¿sí? Pasa que acá te sirve con conocer solamente las coordenadas de los vectores y ya está, los calculás enseguida. Con la otra necesitas las coordenadas y el ángulo. Y el ángulo por lo general no lo vas a tener, ¿sí? Entonces vos tenés acá para R2 y para R3 cómo se calcula el producto interno o escalar. Bueno, acá habíamos visto. Las propiedades, estas yo se las había mencionado, ¿sí? Estas son las propiedades del producto escalar o interno que conmuta, que tiene propiedad distributiva. El producto interno de un vector contra sí mismo te da el módulo al cuadrado y acá hay una demostración cortita y rápida. Y cómo interactúa el producto interno con el producto escalar. A mi juicio, acá hay un poco de abuso de notación porque yo este puntito, da confusión, ¿sí? Porque el punto gordo, ¿sí? El punto S cuadrado negro, es una de las formas de escribir al producto escalar entre vectores. Mientras que el producto por un escalar, prefiero dejarlo así como está acá, el escalar pegado al vector, o con un puntito más tenue, más disimulado, un puntito así. Bueno, queda casi igual al otro, pero un puntito más tenue, ¿sí? Con el fibrón me hubiera salido mejor, ¿sí? Si no, lo dejo sin nada, ¿sí? No hace falta, no haría falta ahí directamente uno pone, ahí está, el punto para el producto escalar y nada para el producto por un escalar. Fíjense, para no confundirse, yo a veces alterno los nombres, producto escalar, producto interno. Es lo mismo, ¿eh? Me obligo a mí mismo a llamarlo producto interno para que no se lo confundan con producto por un escalar. Pero producto escalar, producto interno es lo mismo. Producto por un escalar era otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenés una fórmula para el coseno del ángulo entre dos vectores, ¿sí? Ahí está la fórmula. Acá te invita a hacer un ejercicio, bueno, con un triángulo, ¿sí? ¿Cómo te quedaría? Que en todo caso, si quieren, lo pueden copiar, ¿sí? Calcular los ángulos de un triángulo de esos vértices. Acordate que para hacerlo tenés que mudar el problema al origen de coordenadas, ¿sí? Porque, bueno, ahí uno tiene que trabajar con las coordenadas, ¿sí? Del problema, de los vectores que intervienen, y por lo tanto, a ver, ¿esto cómo sería? Déjame mostrarte algo. Ahí lo que nos están poniendo es estos puntos 6, 0, 3, 5, menos 1, menos 1. 6, 0, 6, 0, 3, 5, 3, 5, menos 1, menos 1. Incluso con las mismas letras y todo. ¿Sí?
Entonces acá lo que te pone es un polígono, así, así, y así. Ahí lo tenés. ¿Sí? Claro, la cuestión acá es que uno lo que tendría que hacer es mudar este problema al origen. ¿Sí? Nosotros acá tenemos esta situación. Entonces, a ver si me deja. Mudar al origen es hacer esto. Eso que hice, ¿viste lo que hice? Claro, yo lo hice con el mouse, ¿sí? Ah, qué pavada. Bueno, lo que vos haces acá es, a cada punto, ¿sí? O sea, la idea es trabajar con para calcular los ángulos con un origen específico. O sea, o sea, tomando uno de los vértices en el origen de coordenadas. Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, si vos tenés acá, lo voy a escribir aquí, que C es el menos uno, como dice allí, entonces yo a todos los vértices lo que hago es restarle C. C menos C, A menos C y B menos C. ¿Se entiende? O sea, a los vértices les resto el punto C. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Cuando vos restás un punto, cuando vos restás ese punto, claro, C menos C te va a parar al 0. C menos C te va a parar al 0. B menos C te va a parar a este nuevo punto, ¿sí? Al 4, 6. Y A menos C pasa a ser el 7, 1. Porque originalmente, ¿quiénes eran? 6, 0 menos 1 menos 1, 6 menos 1, 7, ¿sí? Y 0 menos 1, 1. Así que esto, entonces me quedó así. Y fíjate que es el mismo triángulo, ¿sí? Originalmente, claro, los puntos, si querés, te los vuelvo a marcar, el menos 1, el 6, 0 y el 3, 5. Fíjate que todos los puntos se corrieron así. Punto que estaba, ponele acá, pasó a correrse allá. Porque les resté el menos 1. Fue como sumarle 1, 1 a cada punto. Sumar 1 a 1 a cada punto es como cambiar el origen. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Esto es lo que se llama una traslación en álgebra. Entonces vos técnicamente lo que tenés es el mismo triángulo, ¿sí? Fíjate que es el mismo triángulo. Déjame colorinchearlo de manera distinta. Es el mismo triángulo corrido de lugar. ¿Sí? Opacarlo un poco. Ese es el corrido. ¿Se ve? El original es el marroncito y el otro es el que corrí. Entonces, ponele que ahora estos puntos, ¿sí? Si ahí borré o oculté el triángulo original y me quedó este triángulo rosa, ¿sí? O rojizo, ¿sí? Punzón, no sé. Bueno, entonces vos ahora, cuando quieras calcular el ángulo, por ejemplo, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este otro, ¿sí? Ponele que lo llamemos alfa, beta y gamma. Lo que tendrías que hacer es aprovecharte de que estamos trabajando con vectores. Entonces vos, desde el origen de coordenadas hasta el punto A, tenés un vector. Un vector que puedo llamar A.
Y acá, bueno, no me quedó medio adentro, un vector que podés llamar B. Y ya con eso estaría sacando gamma. Gamma coincidiría con el ángulo AB. ¿Se ve? Sí, sí. Y ahí es donde tenés que utilizar esa fórmula que vimos recién. Claro, ahora A y B son dos vectores que tienen origen en el origen. Su módulo va a ser raíz de... ¿Cuáles son las coordenadas de A? 7 y 1. 49 más 1, raíz de 50. El módulo de B, ¿cuál va a ser? Raíz de 4 al cuadrado 16, más 6 al cuadrado 36, 16 más 36, 52. Eso va a ir en el denominador. Y el producto escalar A por B, insisto, ojo que no son los A y B originales, son los vectores que me quedaron después de haber trasladado el triángulo. A por B es 7 por 4, 28, más 1 por 6, 6, 34. Con lo cual, el coseno del ángulo gamma es, arriba va el producto interno y abajo va raíz de 50 por raíz de 52. ¿Se vio? Sí, Sí, profe. sí. Y a eso le aplico arco coseno, ¿no? Arco coseno al resultado. 34 dividido raíz de 50 por raíz de 52 en el denominador, ¿no? Yo acá tengo para calcular ángulos. Podría haber hecho esto de una manera más sofisticada. Calculo el ángulo, aparentemente son 48 grados, 48,18 grados. ¿Sí? Este ángulo de acá, que yo llamé gamma, para hacer lo mismo y calcular este otro ángulo, lo que debería hacer es trasladar este punto, o el punto A del triángulo original, de este triángulo que oculté, este punto, que estoy marcando acá, trasladarlo al origen. O sea que el punto 6,0, que es el punto A original, se transforme en el nuevo origen de coordenadas. Y ahí, a partir de allí, volver a calcular el ángulo entre vectores. Ahora si hago lo mismo, corramos acá. Este ángulo no va a cambiar, estas longitudes no van a cambiar. El nuevo origen es el punto A, ¿sí? Y ahora, para calcular el ángulo, misma historia, solo que mis vectores ahora van a ser el vector B, que va a ser el vector B, cuyas coordenadas son menos 3, 5, y el vector C, cuyas coordenadas son menos 7, menos 1. Y con eso voy a sacar este segundo ángulo. Ya conociendo y conociendo el otro lo saco usando que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto debe dar? 180. ¿Se acuerdan? Así es. Entonces vos vas moviendo el triángulo, porque moverlo no le cambia ni las longitudes de los lados, ni los ángulos. Lo vas moviendo y haces que dos de los vértices coincidan con el origen.
Y eso te va a dar referencia de dos vectores que van, cuyo ángulo coincide con uno de los ángulos del triángulo. Al hacer estas traslaciones 2 veces, listo, vas a tener 2 ángulos y el tercero lo sacan así como recién les dije. Bueno, ahí abajo aparece la propiedad más relevante de dos vectores no nulos son ortogonales perpendiculares si, solo si su producto interno o escalar vale 0. ¿Sí? Esa propiedad sale por esto, y más bien por la fórmula esta, ¿sí? Vos de esa característica del producto interno, con esta fórmula de uso no te das cuenta. Da 0 y qué sé yo, y porque da 0. No, bueno, no da 0 por cualquier motivo. Da 0 porque los vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Bueno, acá, bueno, está la demostración que creo que yo ya la hice el otro día, ¿sí? De la única forma que esto se te anule es anulándose el producto interno y el coseno entre 0 y pi solamente puede dar 0 en pi sobre 2, o sea, en el ángulo de 90 grados. Bueno, ahí sigue la demostración, o sea, de esto hablamos. Acá viene la parte que preguntaba el compañero, ¿sí? Creo que Lautaro fue. Componente de un vector sobre otro. ¿Qué es eso? Esto tiene que ver con proyección. Vos ponele que tenés dos vectores A y B. La componente de B sobre A es algo así como el reflejo de B sobre A o la sombra de B sobre A. Imagínate que vos, acá arriba, tengas una lámpara, ¿sí? La lámpara. Bueno, no me salió muy lograda la lámpara. La lamparita, ¿sí? Que ilumina, ahí está el haz de luz, ilumina la lamparita y genera una sombra sobre el piso. ¿Sí? Esta sombra del vector B te va a dar otro vector al cual nos vamos a referir, cuya longitud va a estar vinculada a la componente de B sobre el vector A. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la componente? Hay varias maneras de calcularla. Todas estas fórmulas son equivalentes. Acordate que acá la fórmula del coseno también se escribía así, como A producto interno B dividido módulo de A por módulo de B. Y acá se te simplifican un par de cosas y te termina quedando esto. La componente del vector B sobre A va a coincidir con la longitud de la proyección cuando este ángulo que formen A y B sea un ángulo agudo. ¿Sí? Cuando el ángulo entre A y B, ángulo AB, sea menor a 90 grados. O a pi sobre 2, como más te guste. Entonces, la componente ahí va a ser positiva. Y ahí la componente va a coincidir con la longitud de la proyección de B sobre A, que ahora vamos a ver cómo se calcula la proyección de B sobre A. La componente es un número, la proyección es un vector. Para sacar el vector es nomás, puede ser que sea nomás multiplicar el vector por el escalar que te da la componente. Acá está la fórmula, en la diapositiva siguiente, la fórmula es esta. Es la fórmula de la proyección es la componente de B sobre A por el vector unitario asociado a A. ¿Se acuerdan del vector unitario que lo mencionamos la clase pasada? Es agarrar un vector no nulo y dividir sus coordenadas por su propio módulo. Eso también recibe el nombre de normalizar un vector. Esto acá es un vector unitario asociado. Yo creo que lo había llamado el vector U sub A.
como aquel vector de norma o de módulo 1 que tiene la misma dirección y sentido que el vector A. ¿Se acuerdan de esto? ¿Les suena? Sí, profe. Bueno, así se calcula la proyección. ¿Sí? Ah, Vos fíjate que la proyección es paralela al vector A. ¿Por qué? ¿Y por qué es un múltiplo de A? Si haces toda la cuentita, esto es un escalar. A por B, A producto interno B, dividido el módulo de A al cuadrado, es un escalar. sí, sí. Por el vector A. Si estamos como en la diapo anterior, con un ángulo agudo, lo que vos vas a tener es una componente positiva y la proyección va a apuntar en el mismo sentido que el vector A. Esta es la proyección. Ese es el vector proyección de B sobre A. A ver, te hago una pregunta, o les hago una pregunta. Ponele que yo tengo ahora un vector C y acá el vector A. Y acá te pongo esto. ¿Cuál va a ser la componente de C sobre A? 0. Muy bien, 0. 0 número. Es como cuando te parás bajo el sol del mediodía. Está bien que te tenés que ir a una zona tropical. Te parás bajo el sol del mediodía con sombrero, ¿sí? Porque en el trópico pega fuerte, y no hace sombra, porque tenés al sol justo, ¿sí? En vertical, perpendicular a la superficie de la Tierra sobre la cual estás parado o parada. Entonces, la componente ahí vale 0. En cierta forma, la componente es un poco, ponele comillas, una medida de la sombra que proyectás, ¿sí? Que proyectás sobre el piso. Pasa que acá el piso es un vector, es un piso unidimensional. Entonces, cuando el ángulo es, perdón, de 90 grados, la componente vale 0. Y luego tenés el otro caso, donde tenés lo siguiente. El vector A, un vector D, para ponerles nombres diferentes. ¿Ahí cómo crees que te va a quedar la componente? Negativa. Negativa. O sea, vos vas a tener acá que la componente va a ser la medida de esta proyección, o sea, la proyección de D sobre el vector A es paralela a, pero tiene sentido opuesto al de A. ¿Por qué? Porque este ángulo supera los 90 grados, es un ángulo obtuso. Entonces, por eso la componente no termina de ser la longitud de la proyección, pero el módulo de la componente sí va a ser siempre la longitud de la proyección. Ahí me queda más claro. Ahí tenés todas las posibilidades. Y bueno, y la proyección justamente es la de la formulita que tenés acá. Y te invita a calcular la proyección de los vectores, del vector AB sobre el AC. Acá pista, cuando hagas el ejercicio, vas a tener que usar al vector A como origen. Entonces, para calcular la proyección que vas a tener que hacer y quedarte con esta versión del triángulo, donde corres el vector A al origen de coordenadas. Es decir, a los vectores A, B y C les restás las coordenadas del vector A. Cuando haga yo A menos A, va a ir a parar al 0, 0. O sea, en realidad lo que acá tengo es B menos A y C menos A. Entonces, bueno, le tengo que calcular la proyección de uno de estos vectores sobre el otro, de AB sobre AC.